Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en algo que sé que les va a encantar. Si eres fan de las series turcas, y especialmente si eres del Team Yaman, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de las cámaras de una de las escenas más tensas y peligrosas que Yaman ha enfrentado. Si me refiero a esa escena al límite, esa donde pensamos que todo estaba perdido. Vamos a explorar, Yaman al límite, sobrevivió al peligro, lo que no viste del rodaje. Prepárense para descubrir anécdotas increíbles, desafíos técnicos y momentos de puro infarto que ocurrieron mientras se filmaba esa secuencia que nos dejó a todos sin aliento. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te gusta el contenido que hago, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre mis series y películas favoritas, análisis de personajes, detrás de escenas y mucho más. Así que si quieres estar al día de todo, únete a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Bien, hablemos de Yaman. Su personaje es conocido por ser valiente, impulsivo y a veces un poco imprudente. Pero es precisamente esa combinación la que lo hace tan atractivo, ¿verdad? Y en esta escena en particular, vemos todos esos rasgos llevados al extremo. Recuerdo la primera vez que vi el episodio, estaba literalmente al borde del asiento. La tensión era palpable, la música te hacía sentir el peligro acechando en cada esquina, y la actuación de Halil İbrahimseyan fue simplemente magistral. Pero lo que no vemos en pantalla es todo el trabajo, la planificación y los desafíos que implica crear una escena así. Es un iceberg gigantesco donde lo que vemos es solo la punta, y la verdadera magnitud se esconde bajo la superficie. Para empezar, la locación. Encontrar el lugar perfecto para una escena de acción de este calibre no es tarea fácil. Necesitas un espacio que visualmente sea impactante, pero también que sea seguro para el equipo y los actores. Me enteré de que el equipo de producción pasó semanas buscando la locación ideal. Querían un lugar que transmitiera esa sensación de aislamiento, de desolación, pero al mismo tiempo que permitiera ciertas maniobras técnicas para las escenas de riesgo. Finalmente encontraron una cantera abandonada que cumplía con todos los requisitos, aunque, por supuesto, tuvieron que hacer algunas adaptaciones y reforzar la seguridad. Imaginen la búsqueda, recorriendo kilómetros y kilómetros de terreno, evaluando cada rincón, cada posible ángulo de cámara. No se trataba solo de encontrar un lugar visualmente atractivo, sino también de uno que contara la historia por sí mismo, que aportara a la narrativa. La cantera, con sus paredes irregulares, sus sombras amenazantes y su silencio sepulcral, era el escenario perfecto para la batalla de Yaman. Hablando de seguridad, este es un aspecto crucial en cualquier rodaje, pero especialmente en escenas de acción. El equipo de especialistas en efectos especiales y dobles de riesgo trabajó incansablemente para minimizar los riesgos y garantizar que todos estuvieran a salvo. Me contaron que cada movimiento, cada salto, cada explosión, fue cuidadosamente coreografiado y ensayado durante días. No fue algo improvisado. Hubo reuniones exhaustivas, diagramas detallados y simulacros constantes. Cada especialista conocía su papel a la perfección, cada doble sabía exactamente dónde y cuándo debía actuar. La coordinación era fundamental para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos. Se utilizaron arneses de seguridad, colchonetas de protección y otros dispositivos para minimizar el impacto de las caídas y los saltos. Nada se dejó al azar. El equipo de seguridad incluso contó con paramédicos y personal médico presente en el set para atender cualquier emergencia. Halil İbrahimseyan, a pesar de tener un doble de riesgo, insistió en realizar muchas de las escenas él mismo. Quería darle mayor realismo al personaje y conectar de manera más auténtica con la audiencia. No quería que se notara la diferencia entre el actor y el doble. Quería que el público sintiera la adrenalina, el miedo y la determinación de Yaman como si él mismo estuviera viviendo la escena. Y aquí viene una anécdota que me pareció muy curiosa. Resulta que durante uno de los ensayos, Halil İbrahim se torció el tobillo al intentar un salto particularmente arriesgado. El equipo médico entró en acción de inmediato y afortunadamente, no fue nada grave. Pero el susto fue tremendo. Imaginen la presión que sintió Halil İbrahim, sabiendo que tenía la responsabilidad de llevar adelante una de las escenas más importantes de la serie. A pesar del dolor, se negó a detenerse y,
después de un breve descanso y algo de fisioterapia, volvió al set con más determinación que nunca. Esa dedicación y profesionalismo es lo que realmente admiro de él. Su compromiso con el personaje y con la serie era evidente en cada acción, en cada mirada. No era solo un trabajo para él, era una pasión, una oportunidad de dar vida a un personaje que el público amaba. Pero la seguridad no fue el único desafío. La meteorología también jugó un papel importante en el rodaje. Resulta que la cantera donde se filmó la escena era propensa a cambios climáticos repentinos. Un día podía hacer un sol radiante y al día siguiente llover torrencialmente. Esto obligaba al equipo a ser extremadamente flexible y a adaptar el plan de rodaje constantemente. Hubo días en los que simplemente no pudieron grabar debido al mal tiempo, lo que generó retrasos y dolores de cabeza para la producción. Imaginen la frustración del equipo al ver cómo las nubes oscuras se acumulaban en el cielo, sabiendo que el rodaje tendría que ser suspendido. Los retrasos implicaban costos adicionales, cambios en la programación y una constante adaptación a las nuevas circunstancias. Sin embargo, el equipo de producción demostró una gran capacidad de adaptación y logró superar todos los obstáculos. Además, la complejidad técnica de la escena requirió el uso de equipos de última generación. Se utilizaron drones para capturar tomas aéreas espectaculares, cámaras de alta velocidad para grabar los momentos de acción a cámara lenta, y sofisticados sistemas de iluminación para crear el ambiente tenso y oscuro que se requería. El equipo técnico trabajó arduamente para coordinar todos estos elementos y asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Los drones permitieron obtener vistas panorámicas de la cantera y capturar la inmensidad del entorno. Las cámaras de alta velocidad revelaron detalles que a simple vista pasarían desapercibidos, como la expresión de dolor en el rostro de Yaman o el movimiento de las balas en el aire. Los sistemas de iluminación crearon sombras profundas y contrastes marcados que aumentaron la sensación de peligro y claustrofobia. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el trabajo del director de fotografía. Su visión fue fundamental para crear la atmósfera opresiva y claustrofóbica que se siente durante la escena. Utilizó planos cerrados para enfatizar la angustia y el miedo de Yaman, y planos generales para mostrar la inmensidad del entorno hostil que lo rodeaba. La iluminación jugó un papel clave en este proceso, creando sombras profundas y contrastes marcados que aumentaban la sensación de peligro. El director de fotografía eligió cuidadosamente cada ángulo de cámara, cada lente, cada filtro para transmitir la emoción deseada. Trabajó en estrecha colaboración con el director para crear una estética visual que complementara la narrativa y realzara la actuación de los actores. Y no podemos olvidarnos del diseño de sonido. Los efectos de sonido, la música y el diálogo se combinaron de manera magistral para crear una experiencia auditiva inmersiva que te atrapaba desde el primer segundo. El sonido de las explosiones, los disparos, los gritos y el jadeo de Yaman se mezclaban con la música de fondo para generar una tensión constante que te mantenía pegado a la pantalla. El diseñador de sonido pasó horas creando y mezclando los efectos de sonido para lograr el máximo impacto. Se utilizaron grabaciones de disparos reales, explosiones controladas y otros sonidos ambientales para crear una atmósfera realista y aterradora. La música, compuesta especialmente para la escena, intensificaba la emoción y aumentaba la sensación de peligro. Pero más allá de los desafíos técnicos y logísticos, lo que realmente hizo que esta escena fuera tan impactante fue la actuación de Halil İbrahim Ceylan. Su capacidad para transmitir las emociones de Yaman, su miedo, su determinación, su desesperación, fue simplemente increíble. Se metió en el personaje de una manera tan profunda que te hacía sentir que estabas ahí con él, luchando por tu vida. Logró transmitir esa sensación de vulnerabilidad y al mismo tiempo esa fuerza interior que caracteriza a Yaman. No era solo un actor interpretando un papel, era Yaman viviendo la escena en carne propia. Recuerdo haber leído en una entrevista que Halil İbrahim se preparó a conciencia para esta escena. Investigó sobre situaciones de supervivencia extrema, habló con expertos en seguridad y se sometió a un entrenamiento físico intensivo para poder realizar las escenas de acción de manera convincente. Incluso se aisló durante unos días antes del rodaje para meterse en la mente de Yaman y comprender mejor su estado emocional. Su dedicación y compromiso con el personaje eran evidentes en cada detalle, desde su forma de caminar hasta su expresión facial. Pero no solo Halil İbrahim brilló en esta escena. El resto del elenco también hizo un trabajo excelente. Los actores que interpretaron a los villanos lograron transmitir esa maldad y esa crueldad que hacían que la amenaza fuera aún más real.
Cada uno de ellos aportó su granito de arena para crear una atmósfera de tensión y peligro que te mantenía al borde del asiento. Su actuación era tan convincente que el público realmente los odiaba. Esa era la prueba de que estaban haciendo un gran trabajo. Ahora, hablemos un poco de la edición. El trabajo de los editores fue fundamental para darle ritmo y fluidez a la escena. Utilizaron cortes rápidos, transiciones impactantes y efectos visuales para aumentar la sensación de peligro y mantener al espectador enganchado. La edición también jugó un papel importante en la construcción de la tensión, alternando entre los planos de Yaman luchando por su vida y los planos de los villanos acechándolo. El editor seleccionó cuidadosamente cada toma, cada plano, cada segundo para crear un montaje dinámico y emocionante. Trabajó en estrecha colaboración con el director para lograr el ritmo y la fluidez deseados. Además de lo que ya he contado, hay otros detalles que contribuyeron al éxito de la escena. Por ejemplo, el vestuario. La ropa que llevaba Yaman estaba desgastada y sucia, lo que reflejaba su estado de agotamiento y desesperación. El maquillaje también jugó un papel importante, creando heridas realistas y resaltando el sudor y el polvo en su rostro. Todo esto ayudó a crear una imagen convincente de un hombre luchando por su vida. La escena de Yaman al límite también requirió una gran cantidad de planificación y coordinación entre los diferentes departamentos. El equipo de producción tuvo que coordinar el transporte de los equipos y el personal a la cantera, asegurarse de que hubiera suficiente comida y agua para todos, y organizar el alojamiento de los actores y el equipo técnico. El equipo de efectos especiales tuvo que planificar y ejecutar las explosiones y los disparos de forma segura y realista. El equipo de sonido tuvo que grabar los diálogos y los efectos de sonido en el set y luego mezclarlos en el estudio. Todos estos departamentos trabajaron juntos para crear una experiencia televisiva inolvidable. En resumen, la escena de Yaman al límite, sobrevivió al peligro, es un ejemplo perfecto de cómo la combinación de una buena historia, una dirección impecable, una actuación sobresaliente y un equipo técnico de primera categoría puede crear una experiencia televisiva inolvidable. Detrás de cada escena que vemos en pantalla hay un trabajo inmenso, un esfuerzo colectivo y una pasión por contar historias que nos conmuevan y nos hagan sentir. Es un verdadero arte, un trabajo en equipo que requiere talento, dedicación y una gran dosis de creatividad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido detrás de las cámaras. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Yaman y de la serie en general, y quería compartir con ustedes algunos detalles que quizás no conocían. Creo que es importante reconocer el trabajo de todas las personas que hacen posible que disfrutemos de estas historias que nos apasionan. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. ¿Cuál fue su momento favorito de la escena? ¿Qué les pareció la actuación de Halil Ibrahim Ceylan? ¿Hay algún otro detrás de cámaras que les gustaría que exploráramos en el futuro? Déjenme saber. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.